Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este gran webinar en vivo. Primero que nada, vamos a arrancar esta tarde con algunas recomendaciones técnicas para que toda la transmisión sea lo más fluido para usted. Le recomendamos en este momento que si tiene otros programas o aplicaciones abiertos en su dispositivo, su computador o celular, que los cierre para que pueda tener mejor conectividad y no haya ningún tipo de interferencia. Si en algún momento se le llegara a presentar algún tipo de problemas de conexión de internet o se le congelara la transmisión, vamos a ubicar ese botón rojo que encontramos en el centro de nuestra pantalla en la parte superior. Van a encontrar una pestañita roja. Simplemente oprimen ese botón si se le llegara a congelar la transmisión y eso le va a ayudar a usted a que le refresque el navegador. No tiene que salir del webinar, simplemente oprime el botón rojo si tiene algún problema de conexión. Adicional a ello, pues simplemente comentarle que esto es un webinar. No vamos a tener aquí habilitados ningún tipo de micrófono o cámara para que usted pueda hablar, pero sí nos vamos a poder comunicar durante esta tarde. Es decir, vamos a tener un chat habilitado para que usted nos pueda hacer llegar sus saludos, sus comentarios y sobre todo, si se le presenta algún tipo de duda o consulta que quisiera realizarle pues a nuestro facilitador del día de hoy. Al finalizar de la conferencia vamos a tener un espacio para darle respuestas a algunas de esas preguntas que ustedes hayan emitido a través del chat. Así que no se preocupen que vamos a estar en comunicación y vamos a tener disponible ese chat para interactuar. Así que, sin más, no tengo más nada que pedirles que se pongan cómodos en sus asientos, que vamos a arrancar. Vamos a darle formal bienvenida. Vamos a arrancar con este webinar del día de hoy en el que vamos a tratar el tema de la neurodidáctica en el aula. Este es un evento que es organizado en el marco del programa Educación Digital, un programa que está presente en más de 38 países, conocido como Profuturo, y que es el programa que es de Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa, un programa que tiene presencia en 38 países y en Panamá arrancamos también con este proyecto desde el año 2017. Este programa, desde el año pasado, desde abril del 2019, es administrado por la Fundación Gabriel Lewis Galindo en Panamá. Y por eso el día de hoy tenemos aquí la presencia de la señora Marta Lewis de Cardoce, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, a la que le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, señora Marta. Muchas gracias, Mayra. Bienvenidos todos a este especial tiempo para ustedes, este webinar neurodidáctica que va a ser impartido por la doctora Emelyn Sánchez, experta en las neurociencias aquí en Panamá, y yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ella. Es un privilegio poder estar en este webinar en el día de hoy. Yo los felicito por tomar su tiempo y estar aquí en esta tarde. Realmente le damos muchísimas gracias a la Fundación Telefónica y a la Fundación La Caixa, que de verdad pues hayan pensado en Panamá y en poder desarrollar este proyecto a través de la Fundación Gabriel Luis Galindo en Panamá. Muchas gracias a todo el equipo de la Fundación Gabriel Luis Galindo, a Mayra, a Joana y a todos los que están tras bastidores. También, muchísimas gracias a Mike Esquivel, que está facilitando pues todo este webinar, y bienvenidos, pues disfruten y tomen muchísimas notas. Hay muchísimo que aprender de la doctora que en esta tarde ella tiene para compartir con nosotros. Bendiciones. Muchísimas gracias, señora Marta, por esas palabras. Definitivamente, el programa Educación Digital también nos ha permitido ampliar esa cobertura, mantener ese compromiso firme por la educación en Panamá, un trabajo que se está llevando a cabo de la mano de la Fundación Gabriel Lewis Galindo, pero también de aliados como Fundespa y el Ministerio de Educación. Y eso ha permitido que en Panamá este programa, en estos años que se ha estado ejecutando, haya alcanzado más de 10,000 docentes a través de formación, que estemos impactando a más de 71,000 niños en más de 400 escuelas de nuestro país, y eso pues realmente es gracias a un esfuerzo conjunto de muchas personas que están pues detrás de estas organizaciones. Así que, sin más, pues vamos a hablar de lo que nos toca el día de hoy.
una tarde que estamos aquí para compartir 1 hora y media con la doctora Emelyn Sánchez, que vamos a conversar sobre neurodidáctica en el aula. Un tema súper importante en estos momentos en los que pues justamente necesitamos potenciar ese aprendizaje de nuestros estudiantes ahora que arrancamos las clases y con este gran reto del distanciamiento, ¿no? De la educación a la distancia. La doctora Emelyn Sánchez Gómez es licenciada en Psicología por la Universidad Santa María la Antigua, tiene una maestría en Neuropsicología de la Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia, tiene un doctorado en Psicología con énfasis en Neurociencia Cognitiva de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, y también es egresada de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, es decir, es educadora, y pues ella está aquí para compartir con todos ustedes ese conocimiento. Bienvenida, señora Emelyn Sánchez, el auditorio es suyo. Buenas tardes, gracias a la señora Marta, gracias a Mayra por la introducción y la presentación. Agradezco a cada uno de los docentes que se encuentra aquí regalándonos su atención en este momento. Sabemos que no es fácil poder concentrarse en un tema cuando estamos un poco ansiosos o cuando estamos un poco cansados. Voy a intentar que este tema sea importante para los estudiantes, pero también importante para nosotros como educadores o como agente transmisor de conocimiento. Vamos a empezar derribando algunos mitos que conocíamos cuando estudié magisterio. Me gradué en el 95, en la normal. Habían algunas cosas que uno sabía sobre cerebro o fisiología cerebral que ahora han cambiado. Si hay algo que tienen las neurociencias es que son sumamente cambiantes, porque se puede decir que todos los días hay nuevas luces sobre cómo funciona el cerebro. Así que vamos a ir viendo algunos mitos o algunas ideas que quizás tenemos erróneas sobre cómo funciona el cerebro. Y una de esas es pensar que el conocimiento no ocupa lugar. Sabemos ahora que el cerebro se construye y esa construcción va ocupando espacio a nivel cerebral, que si bien podríamos decir es ilimitada a lo largo de los años, podemos seguir aprendiendo a lo largo de los años, sí va ocupando espacio. Vamos a ver ahorita cómo se ven esos aprendizajes, cómo se ve una sinapsis, cómo se ve una conexión entre una neurona y otra, y vamos viendo que sí ocupa espacio, sí ocupa lugar. Otra de las cosas es que pensábamos que el cerebro era muy rígido para aprender, y realmente el cerebro es lo más flexible y plástico, es el órgano más cambiante. El corazón no puede hacer otra función que la que hace siempre, bombear sangre. En cambio, el cerebro es tan plástico que nos está permitiendo resistir y sobrevivir en esta pandemia, que nos está exigiendo la flexibilidad de aprender a través de la virtualidad. Entonces, ya sabemos que el cerebro es muy flexible. Otra de las cosas que se pensaba antes es que las neuronas no se regeneraban, y en ese mismo planteamiento de que el cerebro es flexible, tenemos estudios ahorita en neurociencias de personas de 80 a 85 años, cuya área, vamos a referirnos siempre a este cerebrito, el hipocampo está aquí en el medio del cerebro. El hipocampo es una estructura importante y la vamos a repetir hoy varias veces. El hipocampo es la estructura que se encarga de ayudarnos a memorizar, a guardar los aprendizajes de memoria. Por lo tanto, es básico el hipocampo a nivel de escuela y de la vida en general, ¿no? En el hipocampo, las neuronas, que antes decíamos, cuidado, se te mueren las neuronas, que es que no nacen más. Bueno, ellas no nacen a una velocidad tan rápida como las otras células del cuerpo, pero sí siguen reproduciéndose en el hipocampo cuando las personas han tenido o tienen el hábito de hacer ejercicio físico todos los días, y cuando tienen el hábito de seguir estudiando y educándose como están haciendo ustedes ahorita. El seguir queriendo aprender sobre cualquier tema hace que su hipocampo sea más robusto y que éste genere, haga neurogénesis, nuevas neuronas. Y ahí hay nueva generación neuronal, ahí hay aprendizaje nuevo. Hasta ahora es la única estructura del cerebro en donde se ha visto que hay crecimiento neuronal, pero ahora sí ya sabemos que las neuronas se siguen regenerando a lo largo de la vida, aunque no a la misma velocidad
con las que nacimos. Nacemos con 86 mil millones de neuronas. Luego nos decían que en la estrella del cerebro era la neurona, y miren que estoy hablando de la neurona porque es la célula principal del cerebro, pero no es la única célula cerebral. A nivel cerebral existen otras células conocidas como glías. Las glías son 3 tipos de glía y cada una hace funciones importantísimas para que el cerebro funcione correctamente. Por ejemplo, los oligodendrocitos hacen lo que conocemos como mielinización. Usted tiene que haber escuchado antes en los cursitos, el cerebro mieliniza. Cuando el cerebro mieliniza es cuando el cerebro es más rápido. ¿Y quién mieliniza? Los oligodendrocitos, que son otras células del cerebro. Tenemos los astrocitos, que los astrocitos son las células que se encargan de darle comida y oxígeno a la neurona. Y tenemos las microglias, que se encargan de recoger toda la basura que la neurona bota. O sea que para que haya un óptimo funcionamiento cerebral está la neurona haciendo su trabajo, que es el de transmitir impulsos nerviosos y comunicarse una con otra, pero están otras células ayudando a que esa neurona haga su trabajo correctamente. Por ahí una película se puso famosa, la película Lucy, que decía que solo usamos el 10% del cerebro y que si usted va usando más porcentaje de cerebro, usted va destapando más poderes hasta el punto de que usted se puede teletransportar, etc. Esto es un mito bastante marcado. De hecho, lo usan por ahí, dicen, utilice más su cerebro. Usted utiliza su cerebro siempre al 100%, aún estando dormido. El cerebro es uno de los órganos que se limpia durante el sueño, pero no deja de funcionar. El cerebro, si deja de funcionar, estamos en un estado vegetativo, que necesitamos ayuda, tenemos muerte cerebral. Entonces, el cerebro nunca deja de funcionar, el cerebro siempre está activo y está activo al 100%, haciendo el 100% de su trabajo. Lo que sí podemos hacer es ir ganando aprendizajes, ir creando más conexiones y esto hace que el cerebro funcione mejor. Pero el cerebro funciona casi siempre, dice por ahí un meme, que hasta que nos enamoramos al 100%. Dice que nos enamoramos y pues una parte que es el frontal se apaga un poco y dejamos de funcionar al 100%, pero casi siempre el cerebro está funcionando al 100%. Otro mito era la escuela primaria. La escuela primaria se hizo mucho énfasis, la escuela primaria es la etapa más importante, la escuela primaria es la etapa más importante, y ahora sabemos a nivel de neurodesarrollo que el cerebro aprende siempre, pero el cerebro aprende más rápido en algunos momentos de la vida. Y el cerebro aprende más rápido durante los 5 primeros años de vida, sobre todo los 3 primeros años de vida. Entonces vamos a ver a varios neurocientíficos por ahí decir, pero no le hagan tanto énfasis a la primera infancia, pero no le hagan tanto énfasis a la primera infancia. Lo que sabemos de neurociencia es que la primera infancia es crucial para que tengamos adultos saludables. Cuidar la primera infancia hace que tengamos ciudadanos mejores y personas con las que convivimos mejores. Porque en la primera infancia, ahora lo vamos a ver, hay periodos en los que uno aprende muchísimo más rápido que en otras edades. Ya vimos y sabemos que hasta los 85, 90 años podemos seguir teniendo regeneración neuronal, o sea, aprendizajes. Pero hay un ritmo y una velocidad muy rápida que es durante los 5 primeros años de vida. Otra de las cosas que es un mito, y creo que es un mito hasta para mi abuela, que dice que dormir es una pérdida de tiempo. Y el dicho de ya dormiremos uno cuando se muere, ¿no? La verdad es que dormir es una inversión. Al revés de ser una pérdida de tiempo, la persona que puede dormir correctamente, ahora vamos a ver los requerimientos de horas de sueño que son diferentes para los educandos de preescolar, los de primaria, secundaria y los nuestros de adultos. Si usted tiene el lujo de dormir entre 7 y 9 horas, como un adulto responsable, usted es dichoso, usted es de los privilegiados. Entonces, ahorita dormir, lo voy a ampliar un poquito más adelante, pero ahorita dormir es considerado una inversión, no una pérdida de tiempo. Y por ahí, ligado a lo que ya hemos hablado, se creía que ya el cerebro del adulto pues no se desarrolla más. Lo que sí es cierto es que el cerebro no gana tanto peso o no gana peso, porque esas conexiones son tan minúsculas que casi que no pesan, no gana peso. El cerebro se mantiene con el mismo tamaño o peso hasta la edad de los 21 años, que es cuando alcanza su desarrollo, pero eso no significa que el cerebro no se va a desarrollar. No crece en estructura, pero sí se va desarrollando en cantidad de conexiones neuronales o de sinapsis.
vamos a ver que el cerebro es un órgano. Vamos a pensar en la fisiología de cualquier animal. Los órganos de los bigotes de los gatos los ayudan a captar un poco el movimiento y los ayudan a sensar algunas cosas. Esa es la función de los bigotes. Los órganos de los ojos nos permiten captar a nosotros las imágenes, los oídos escuchar. El corazón hace su trabajo de bombear la sangre, los riñones de filtrar la sangre. El órgano cerebral, su trabajo, para el que está puesto ahí por evolución principal, voy a quitarle un poco el romance al cerebro, está ahí solamente para que pueda predecir y reducir la incertidumbre del entorno. Es decir, que me pueda hacer saber a mí que cuando yo voy caminando, el siguiente paso que doy va a estar bien dado y no me voy a caer, no voy a pisar en falso, no voy a... Lo que voy diciendo en el discurso lo va hilando el prefrontal, va prediciendo el discurso y va haciendo un discurso coherente. El cerebro está diseñado para aprender lo que nos permite sobrevivir. Y esto yo quiero hacer énfasis en esta información, en esta diapositiva, porque la he repetido en algunas capacitaciones anteriores y el contexto ahorita varía. Es el mismo cerebro que siempre ha estado diseñado para predecir el futuro y para reducir la incertidumbre. Esa es su función, o sea, pensar sobre el futuro. En estos momentos de pandemia cobra mayor relevancia esta explicación, porque ustedes van a estar trabajando educando sobre cerebros que están inciertos, sobre cerebros que han perdido el ritmo, han perdido la sincronización de lo que iba pasando, cerebros que se sienten amenazados. Ahorita mismo la constante es miedo y tristeza, cerebros que están afectados por el miedo. Por lo tanto, transmitir conocimientos académicos les va a costar un poco más, porque en términos cerebrales el cerebro quiere saber qué tengo que saber para sobrevivir a esta pandemia. Tengo que saber del lavado de manos, y por ahí si usted puede ligar cualquier contenido con lo de la supervivencia, usted va a ser un éxito, porque usted ligó el contenido que quiere dar con la situación del momento, que es incierta, pero que el cerebro se alimenta también de información para reducir esa incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a recordar perfectamente? Todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Usted no anda metiendo la mano por ahí en los enchufles de luz. Usted solo aprendió rapidito, porque eso es doloroso. Usted no anda poniendo la mano en el calor, ni se le anda tirando a los carros. O sea, hay mecanismos, hay aprendizajes o conductas que adquirimos muy rápidamente por priming, porque eran de vital supervivencia. Por eso algunos contenidos académicos que se van dando a medida que voy creciendo en neurodesarrollo, y siempre doy el ejemplo del pretérito pluscuamperfecto, siempre hablo del pretérito pluscuamperfecto, sobre todo porque es una figura literaria que me cuesta, creo que nunca la he aplicado en mi vida más que cuando la di en clase, y creo que se da varias veces, la recuerdo en primer año con un profesor muy especial de español, pero el pretérito pluscuamperfecto para la supervivencia no es algo que yo necesite. Entonces, transmitir ciertos contenidos de ese calibre a nivel del momento de pandemia, tras que era difícil, pues en la época que no había incertidumbre, que había menos incertidumbre, ahora en la época de mayor incertidumbre, algunos contenidos hay que priorizarlos. Ahora vamos a hablar un poquito de virtualidad al final. Esta es nuestra amiga, la neurona, y este es pues el cuerpo neuronal, el cuerpo de todas las células, el núcleo. Estas son las dendritas son como, digamos, los dedos que van creciendo y saliendo. A medida que la neurona es estimulada, van saliendo más dendritas. Déjenme ver aquí, cambiarle el color. Esta es una dendrita, esta es otra dendrita, y todas estas son dendritas. Esta es la dendrita madre, digamos, ¿no? Y esta es la neurona. Entonces, cuando hay dendrogénesis o hay aprendizajes o hay sinaptogénesis o plasticidad cerebral, es esto, crecimiento de dendritas por diferentes áreas de una misma neurona. Entonces, podemos ver esta neurona en vivo, esta neurona que está aquí en vivo. Lo que vemos aquí es que está limpia, está lisa, no hay nada.
a medida que esa neurona está expuesta a un aprendizaje. Pensemos en la repetición del momento, en debo lavarme las manos, ¿no? Entonces, esta que era virgen, esta neurona que era virgen, vamos a verla de acá, empieza a tener crecimientos por los laditos a medida que el aprendizaje va entrando, ¿no? Entonces, aquí dice hay que lavarse las manos por 30 segundos, acá dice que no debo tocarme las manos, y voy grabando toda la información referente al COVID o referente a la situación del momento. O las tablas de multiplicar o las palabras mamá, papá, cuando soy bebé, ¿no? Entonces la neurona pasa de ser una neurona virgen aquí, sin dendritas, a una que empieza a ser estimulada, a una que termina siendo completamente estimulada. Y en cada una de estas verruguitas o cada una de estas espinitas dendríticas, que es el nombre correcto, van grabándose los aprendizajes, van grabándose cada uno de los aprendizajes. Vamos a ver que aquí estamos viendo una neurona, pero la neurona necesita de la otra. O sea, esta dendrita va a conectar con otra dendrita para poder que haya el aprendizaje o la sinaptogénesis. Entonces, la dendrita, esto es bajo el microscopio, no se mueve por efectos de la transmisión del webinar, pero aquí podríamos ir viendo cómo esta dendrita va siendo estimulada. O sea, se le da un aprendizaje, ya sea aprender a caminar, que son aprendizajes motores, ya sea que está pasando algo en el ambiente que se guardan en la memoria biográfica, o ya sean aprendizajes académicos o emocionales, la neurona va haciendo un crecimiento que va creando su espinita. Esa espinita va creciendo, creciendo, creciendo para tocarse con la otra neuronita. Y aquí ya vemos que la espinita creció suficiente, como esta que está aquí, y se tocó con la otra neurona. Eso es lo que se llama sinaptogénesis. Aquí hay un aprendizaje. Tenemos un aprendizaje en esta área de aquí, en donde hay comunicación entre una neurona y otra. Pero vamos a ver que se van creando muchos aprendizajes. Acá tengo otra neurona estimulada, acá tengo otra dendrita estimulada, acá tengo otro aprendizaje. Lo que va a ir pasando es que a medida que yo voy repitiendo, voy creando las dendritas. Esta diapositiva lo que nos muestra es que en la primera repetición yo tengo una espinita pequeñita y yo repito, voy a usar algo sencillo como mamá. Y le estoy enseñando al bebé a repetir mamá. Y le repito una vez, y le repito 2 veces, le repito 3 veces. Cada vez que yo repito hay cambios proteínicos pasando en esa neuronita y en esa dendrita. Y esos cambios proteínicos va haciendo que crezca, que crezca, que crezca. La neurociencia dice que necesitamos de 5 a 7 repeticiones para crear un aprendizaje. Eso es un estándar. Puede ser que nuestro educando necesite 10, 13, 15 repeticiones. Puede ser que nuestro educando aprenda tan rápido como en 3 repeticiones. Eso es lo diferente entre cada arquitectura cerebral. Lo estándar es que necesitemos repetir 5 a 7 veces una información para poder que esa información sea grabada. Entonces, finalmente lo que conseguimos después que aprendemos algo es que esta espinita que fue creciendo lentamente con cada repetición se convierte en una sinapsis. O sea, esto que vemos al final tiene neurotransmisores, que son los químicos con el que el cerebro se comunica, para conectarse con otra neurona. No solo la dendrita tiene que crecer, sino que tiene que crecer tanto y ser tan estimulada que al final tenga químicos para conectarse con otros. Todo esto es para explicar un poco que los aprendizajes se van dando muy rápidamente. Todo esto que vimos se da rápidamente en las primeras edades y se va dando un poco más lento a medida que vamos creciendo o vamos envejeciendo. Dentro de los primeros años de vida, los 1000 primeros días de vida, que son los 3 primeros años de vida, el cerebro está creciendo a una velocidad asombrosa. Por eso se le hace mucho énfasis a estos años de vida. No porque sean los únicos años en los que uno aprende, sino porque son los años en los que estamos aprendiendo a una velocidad muy importante. En términos de neurodesarrollo, se adquieren funciones críticas los 3 primeros años de vida y esa rapidez con la que estamos aprendiendo a esa edad, vamos a hacer el ejercicio de pensar que a usted le llegan 700 a 1000 emails por segundo. Imagínense que su celular se colapsaría con tantas notificaciones
700 a 1000 emails por segundo. El cerebro del bebé de 0 a 3 años es capaz de crear conexiones a esa rapidez, de 700 a 1000 por segundo. Él está aprendiendo todo lo del entorno. El árbol es verde, eso se llama árbol, eso se llama silla. Ella es mamá, mamá hoy tiene el ceño fruncido, mamá no está de buen humor. Y va aprendiendo los 3 primeros años a una velocidad asombrosa que nos permite conseguir uno de los primeros indicadores de un neurodesarrollo saludable, que es el lenguaje. La aparición durante los primeros años del lenguaje oral permite que ese infante aprenda y tenga un mejor pronóstico de aprendizaje en los años posteriores. El niño que no ha logrado un lenguaje oral exitoso en términos de comunicación y de vocabulario amplio, a los 3 años va a ir creciendo con algunos arrastres o algunas dificultades del aprendizaje. Entonces siempre se habla en términos de políticas públicas de invertir el mayor dinero posible, la mayor cantidad de recursos posibles en los 1000 primeros días de vida de los ciudadanos en términos de nutrición, de estimulación, para que ese bebé crezca bien, y en términos de lo que voy a ir hablando ahorita, que tiene que ver con el estrés crónico o sostenido que muchos de nuestros chicos padecen en el día a día. ¿Qué va a pasar entonces con las sinapsis que se van creando? Pues las sinapsis más activas, las que más se utilicen, como por ejemplo esta que está aquí, está siendo repetida constantemente. Esta que está acá, pues ya dejamos de repetirla, quitaba el pretérito pluscuamperfecto y la tabla del 9, que casi que no repetimos, por decir algo. Y en la otra, que sí está más de color blanco, que está más activa, tenemos el despacito, que todo lo activamos rápidamente, lo aprendimos rápidamente, y cada vez que se suena el ritmo, vuelve y se activa esa conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que las neuronas que no se usan, va a ocurrir algo, y es otro concepto importante en neurociencia, la poda sináptica. Así como vamos conectando, es como si usted tirara y el bosque va creciendo, va haciendo dendritas, va arborizándose, va creciendo el bosque, pero llega el momento en que alguien tiene que ponerle orden a todo lo que usted aprendió. Usted no se acuerda de lo que usted comió hace 3 meses en el desayuno, en el jueves de la 4ª semana. Usted no se acuerda porque es que uno tiene que podar. Uno aprende algunas cosas, si no las usa más, se van perdiendo. El concepto de poda se va dando durante toda la vida. Nosotros nacemos con instintos, el instinto de succión. A un bebé le toca por aquí y el bebé empieza a chupetear, un instinto básico de supervivencia. Si el bebé no chupetea, no va a poder comer, ¿no? Y los abuelitos, cuando empiezan a envejecer o tienen algún tipo de deterioro, empiezan a chupetear otra vez porque aparece otra vez el instinto. Pero ese instinto básico es uno de los que se pierde. Uno lo va perdiendo a lo largo de la vida para volver y quedarse con las conexiones más exitosas o las que me van a permitir funcionar y ser más eficiente en el ambiente. Estas que se quedan, pues se quedan por términos de eficacia, a volverse más rápidas. Si yo no estoy utilizando la tabla del 7 y estoy utilizando más la información de los neurotransmisores o la información de la neurodidáctica, la información de la que estoy usando se va a volver más rápida, más eficiente, y la otra se va a ir perdiendo. El cerebro, como todo órgano o como una máquina, tiene cierta energía para funcionar que la obtiene de los nutrientes que comemos. Importantísimo vigilar con nuestros estudiantes y con nosotros mismos la alimentación. Hay alimentos que son enemigos del cerebro que deberíamos evitar a todas costas y alimentos que son más neuroprotectores que deberíamos propiciar, ¿no? Entonces, el cerebro toma de los alimentos el gasto para poder producir energía, pero tiene un límite, no es infinita esta energía. Por lo tanto, tiene que priorizar y hacer que la energía se vaya a las conexiones más rápidas, que son las que yo uso más en el día a día o en el contexto, ¿no? Entonces aquí vemos otra neurona, miren qué linda, cómo está estimulada esta neuronita, por todos lados tiene dendritas, aquí hay dendritas, aquí hay dendritas, aquí hay dendritas, todos esos son nuevos aprendizajes. Una sola neurona puede conectar con miles y miles de otras neuronas, y no importa que solo tengamos 86.000 millones de neuronas, porque esas 86.000 millones de neuronas pueden conectarse hasta el infinito.
nadie ha podido contar la cantidad de conexiones neuronales como no se pueden contar las estrellas, o sea, es hasta el infinito la potencia que ellas tengan, dependiendo de todos los aprendizajes que yo voy adquiriendo a lo largo de la vida y que voy utilizando y que no se van podando. Se me olvidó decir en la diapositiva anterior, cuando hablábamos un poco de la poda neuronal, que así como los 3 primeros años o los 5 primeros años de vida son los años en los que yo aprendo mucho más rápido, ahí también ocurre poda, se van podando algunas conexiones, pero el periodo de poda, principalmente a nivel cerebral, ocurre en la adolescencia. Entre los 11 y los 25 años es el periodo de mayor poda. Por lo tanto, cuesta un poco más aprender porque el cerebro está perfeccionando los aprendizajes que ya sabe y va borrando rápidamente los aprendizajes que no tienen que ver con lo social, porque el cerebro adolescente por construcción es social, primal, todos somos sociales, por eso estamos sufriendo tanto ahorita, pero el cerebro adolescente en su etapa de neurodesarrollo aprende por lo social, prima lo social, está buscando pareja, está definiéndose sexualmente, está buscando pertenecer. Entonces, en la adolescencia, que prima lo social, la poda sináptica la empiezan a hacer los otros, los amigos, los contemporáneos y cada vez menos los padres. Entonces, importante para que sepa el docente de adolescentes que en la adolescencia lo que está pasando es mayor cantidad de poda y menor cantidad de conexiones neuronales. Así que vamos a ir viendo que esta neurona va a componer, las 86 mil millones de neuronas van a componer el cerebro y que este cerebro va a tener influencias de 2 tipos. Siempre la pregunta es, y doctora, ¿el niño es así porque lo heredó o porque algo pasó en el camino? Y la respuesta casi siempre es por las 2 cosas. El ser humano es genética, o sea, heredamos genes, pero para dar un ejemplo, en inteligencia como capacidad o rasgo, la inteligencia como tal, le han codificado 10.000 genes. Hay 10.000 genes que hablan de inteligencia. Entonces, no podemos hablar en cerebro tan fácilmente de este gen produce tal rasgo o tal capacidad cerebral. Pero sí somos un cúmulo de genes que se heredan. Heredamos el color de los ojos, la estatura, el color del cabello, y también somos influencias ambientales. Somos influencia de qué come mi madre cuando está gestando, qué ingirió mi padre mientras ese espermatozoide estaba gestándose, cómo estoy yo nutriéndome en el camino. Y aquí lo que le quiero hacer énfasis con este dibujo, esta diapositiva, es que prestemos atención a los niños que por historia sabemos que son prematuros, porque los prematuros, por ejemplo, 7 meses que está aquí, los prematuros tienen una característica, su cerebro no está desarrollado del todo, por eso que la prematurez es importante. El cerebro, lamentablemente, no lo pueden tocar, pero el cerebro tiene como unos surcos. Cuando usted si le pasara la mano a este cerebro, sintiera unos vallecitos, unos surcos que la mano entra y sale. Esos surcos se van formando entre las 32 semanas de gestación y las 40-41 semanas de gestación, que es cuando ya estamos listos para nacer. Durante ese periodo el cerebro, pongamos que así es el cerebro puede medir entre 1,5 metros, 2 metros de masa cerebral, pero como él no puede caber en mi cabeza, porque si no, no la puedo sostener, y en el caso de los bebés no los podríamos parir, entre las semanas 7 y 9 ya no cabe más cerebro en el cráneo y empieza a plegarse, a doblarse, así. A doblarse, a hacer pliegues, plieguecitos. Ven que si ya yo la pliego, ya cabe en un espacio más reducido. Entonces, entre la semana 32 y la semana 40, lo que hace el cerebro es doblarse y crecer en tamaño, peso, pero midiendo lo mismo. Crece en peso, midiendo el mismo tamaño. Entonces, importante que usted conozca si su estudiante es o no es prematuro para abordar estrategias de aprendizaje con el diferente, porque ha tenido un neurodesarrollo desde el vientre materno diferente al que tendría un niño a término. Otra de las cosas importantes en neurociencia y que voy a hacer énfasis por la contemporaneidad del momento, que es la pandemia,
ya estamos a 4 meses y días de haber iniciado esto, o sea que ya cumplimos con criterios para hablar de estrés crónico. Traje este ejemplo de esta mamá porque el estrés crónico ha existido siempre, no es que se inventó con la pandemia, siempre los maestros sobre todo, y todo el que trabaje con seres humanos, en donde hay un margen de error muy grande, sufre de estrés. Y uno de los mayores síntomas de los que sufren de estrés crónico son los cuidadores. Así que el estrés crónico ha existido siempre y se ha estudiado cómo ese estrés tiene influencia a nivel cerebral en diferentes edades. Por ejemplo, cuando soy un bebito y estoy en el vientre de mi mamá, y mi mamá sufre de estrés crónico, como por ejemplo tener un estrato socioeconómico más bajo, estar en eventos estresantes, como un divorcio, una separación, una pérdida de trabajo, algún familiar enfermo, una pandemia, tener ansiedad, sufrir de depresión y mala nutrición hace que esta mamá sufra de estrés crónico. Eso produce cambios a nivel de mis genes. Voy a introducir aquí un concepto que se llama epigenética. La epigenética es cómo cosas del ambiente pueden cambiar mis genes. En este caso, cómo malnutrición de la madre puede llevar a que los genes cambien, se metilen, o sea, que hagan transformaciones, y estos genes convertirse en causantes o los precursores de dificultades en el adulto cuando este bebé crezca, que tienen que ver con autismo, esquizofrenia, probabilidad de ansiedad, dificultades como la demencia, dificultades en prestar atención, en sostener la atención. Entonces, el estrés crónico, desde el embarazo, desde el vientre materno, empieza a tener implicaciones a nivel cerebral. Vamos a trasladar eso también a todos los de este momento, es decir, a todos los niños que están empezando la escuela en este momento y la situación incierta me produce estrés. Ya vengo con el estrés de la pandemia, ya vengo con el estrés de no ir a los recreos, vengo con el estrés de no ir a las clases de karate o salir a jugar con mis amiguitos, vengo con el estrés de tener en la casa unas situaciones familiares dadas y la situación de la virtualidad va a generar un estrés extra. Entonces podemos estar teniendo niños con dificultades a nivel de atención, concentración, memoria, marcadas producto del estrés que han estado sintiendo durante estos momentos. El estrés es el enemigo del cerebro. Si hay algo que se está estudiando a nivel de deterioro cognitivo como enemigo del cerebro es el estrés. Hay varios enemigos a nivel cerebral. Por ahí me hacen la pregunta ahorita al final, ¿cuáles son los enemigos? Que son los contrarios a los amigos, y una de esas cosas es el estrés. O sea, que el amigo cerebral o el aliado cerebral sería mantenerse en niveles lo más tranquilos dentro de la posibilidad del momento y mantener a nuestros niños con un nivel de emoción positiva, de curiosidad, más que de miedo ante la virtualidad. Estos monitos que vemos aquí es para hablar un poquito más de la epigenética. Estos monitos son de laboratorio, en donde a bebé monito, vamos a buscar mi flechita, el bebé monito este que está aquí, ese bebé monito creció sin mamá. A ese bebé se le daba leche, se le limpiaban las heces, su orina, se mantenía limpia su jaula, pero se le daba, no tenía mamá. El monito que está acá, pues ya ven que su mamá lo está cargando. Este monito recibía su comida, su cuidado de su mamá, recibía apapachos, recibía besos, abrazos, caricias. Y luego estudiaron los genes. Los genes verdes son, estos que están acá son los genes verdes son los buenos, los genes rojos son los malos. Malos quiere decir obesidad, diabetes, cáncer, depresión, ansiedad, problemas de aprendizaje, inteligencia baja, problemas de ira. Es todos esos genes físicos y cognitivos y mentales metilaron, se cambiaron, hicieron epigenética en el monito que no tenía el cuidado materno, el monito que no tenía amor, el monito que no pudo vincular o tener un apego con su cuidador, no sintió apapachos, no sintió caricia. Los genes de ese monito fueron diferentes cuando creció y fue adulto que los genes del monito que había sido cuidado por su madre y había tenido cuidado materno. Así que el cerebro puede ser cambiado, puede ser modificado por experiencias muy tempranas de apego. Y esto es importante hablarlo en neurociencia, no todo es aprendizaje, memoria, cognición.
hay que hablar de apego. El apego no es solo emocional, el apego es algo que permite a los mamíferos sobrevivir, y el apego del ser humano es tan largo que yo tengo 42 años y mi papá me estaba resolviendo un problema del seguro de mi carro esta mañana. O sea, mi papá sigue pegado, yo sigo pegado con él en términos de apego y me ayuda a resolver cosas. Entonces, los Homo sapiens, nosotros los humanos, dependemos mucho del apego de los otros. Todo esto es para que lo tomemos en cuenta cuando estamos educando y vayamos haciendo diferencias individuales. Las diferencias individuales no tienen que ver con el diagnóstico de un especialista, tienen que ver con el cerebro de cada niño, que es individual. Entonces, Juan tiene un papá, una mamá que están ahí, que lo quieren, que están preocupados por él, tienen una tía que de vez en cuando le lleva la leche, tiene una prima que la prima lo saca a jugar, y tiene mucha gente a Juan que lo quiere. El cerebro de Juan es completamente diferente al cerebro de Marta, que no tiene a nadie. Su mamá es madre soltera, tiene 5 hermanitos más, la mamá está viendo cómo trabaja, por más que la mamá quiera dedicarle tiempo, la mamá está muy exhausta y cansada en la noche, le grita, le pide a Marta que limpie la cocina, y Marta está criándose en condiciones de apego diferentes. Por lo tanto, el cerebro de Juan y de Marta, en términos de neurodesarrollo, son diferentes. Entonces, al vincularnos, y es otra de las recomendaciones para transmitir un aprendizaje, vincularse. Ahora nos va a costar más el vínculo a través de la pantalla, y ahí hay que generar quizás otras estrategias, y yo a los maestros pues los admiro tanto por lo resiliente y Edilma Moreno, que era mi directora, decía que ser maestro era vocación, y no hay nada más cierto con eso. O sea, educar tiene que ver con otros placeres que no tienen que ver con dinero. Así que esa vocación de educar nos va a hacer que vinculemos de alguna manera a través de la pantalla. No olvidar que si hay algo que se deben llevar de esta capacitación es que el vínculo es importante. De hecho, en psicología se dice que el vínculo cura, porque si tú no vinculaste de niño, puedes vincular de adulto y reparar muchísimas de las cosas que no pudiste tener cuando vinculaste de niño. Entonces, conocer a nuestros estudiantes y conocer cómo son los vínculos, cómo son esa red de apoyo. Otro de los mitos que se da en neurociencia, o un debate más que mito, es que no hagamos mucho énfasis en las ventanas del neurodesarrollo, en que las ventanas del neurodesarrollo existen, pero que no hay que hacerle tanto énfasis. Lo cierto es que hay que conocerlas, aunque no le hagamos porras o énfasis, hay que conocer que existen momentos en el cerebro, y me voy a saltar esta que está aquí, porque la que sigue es la que tiene que ver con esto. Aquí, existen momentos en el cerebro que le llamamos periodos críticos o ventanas. Voy a usar solo esta diapositiva para que miremos estos dibujitos que tenemos aquí. Veamos que este monito le taparon los ojos aquí. Este monito nació, le taparon los ojos. El monito, después de unos meses o de 3 meses, le quitaron la venda de los ojos y el monito era completamente ciego, aún teniendo sus ojos bien. Es decir, el aparato ocular, la retina, todo el ojo del monito estaba bien, pero como nunca había recibido estímulos visuales a través de ese órgano, las vías neuronales de la visión nunca se desarrollaron, y el área de la visión del monito fue utilizada para otras funciones. El cerebro recicla. Si el área está siendo usada, inutilizada, él la va a usar para otras cosas. Entonces, estas ventanas críticas, que como les digo, tiene su debate a nivel de neurociencia, si le hacemos mucho énfasis o no le hacemos mucho énfasis, lo cierto es que sí hay etapas o sí hay áreas en donde yo voy a aprender mejor, momentos en los que yo voy a aprender más rápido. Por ejemplo, el lenguaje, que les estuve hablando hace un rato. El lenguaje tiene una ventana que va desde antes de nacer, o sea, desde el vientre materno, hasta los 4 años. En ese periodo yo puedo aprender muy rápido. El bebé puede aprender 3, 4 idiomas a la vez, y yo se los expongo de la misma cantidad entre los 0 y los 4 años. El vocabulario de un bebé va creciendo rapidísimamente entre el año 18 meses que empieza a hablar hasta los 4 años de manera exponencial. Y ese lenguaje que se sigue adquiriendo tiene un cierre, es decir, yo sigo aprendiendo, pero no con la rapidez ni con la punta de aprendizaje con la que yo podía haber hecho si se me hubiera hecho a mi edad. El circuito sensorial, van a ver lo mismo, tiene desde
el embarazo antes de nacer hasta los 4 años, y el circuito sensorial es todo el que tiene que ver con ojo, oído, mano, gusto, olfato, que es lo primero que percibimos, es donde entra la percepción y luego la atención. Vamos perfeccionando la percepción de las cosas y eso va a tener un cierre entre los 4 años. Entonces, cuando hablamos de periodos o de ventanas críticas del neurodesarrollo, no es hacer pensar que ya una vez que la época del lenguaje pasó, ya no puedo aprender lenguaje. No significa eso, pero significa que aprenderlo puede costar un poco más que si lo hubiésemos aprendido en el momento correcto. En lo que yo nazco con las 86.000 millones de neuronas y que yo cumplo 3 años, mi cerebro triplica la cantidad de conexiones. Por lo tanto, a los 2 años, mi cerebro pesa 3 veces más de lo que pesaba cuando yo nací. El cerebro va creciendo y va creciendo. Luego sí vamos a ver que a medida de que yo voy creciendo, pero cumplo 15 años aquí, el cerebro parece tener menos conexiones y eso tiene que ver con la poda cerebral que hablamos hace un rato, que se va a dar en mayor cantidad o de mayor manera cuando somos adolescentes, que perdemos conexiones cerebrales para ir ganando perfeccionamiento. A mí esta pirámide de Williams me gusta mucho porque es fácil de entender en términos de neurodesarrollo cómo se van dando algunas funciones básicas del ser humano. Y lo primero que voy a hacer es marcar la de acá arriba, que no veo muy bien porque se me tapa, pero la de acá arriba que dice con aprendizaje académico, es lo último de la pirámide. Y vamos a ver que es una pirámide porque una de las características de las pirámides es que son fuertes y sólidas en la base. Estoy empezando por acá arriba porque los maestros trabajan es allá arriba, en la puntita de la pirámide, en el aprendizaje académico, lectura, escritura, cálculo, que es sobre lo que se basa toda la escuela, ¿no? Pero abajo de la pirámide yo necesito tener cimientos fuertes. Es decir, cuando el niño llega al primer y segundo grado, que se van a dar los conocimientos académicos más fuertes, como la lectura, la escritura y el cálculo, yo requiero de destrezas previas que ese bebé haya tenido en los primeros años de edad aquí, donde se da el aprendizaje sensoriomotor, toda la parte de la visión, de la audición, del gusto. Si el bebé, por ejemplo, es un bebé que tiene otitis, tiene infección auditiva a repetición, es un bebé alérgico, es un bebé que siempre tiene moco, y ese bebé no aprende a escuchar correctamente los sonidos y a diferenciar de la, que son sonidos muy sutiles que se escuchan en un espectro diferente cada fonema, por eso distinguimos un fonema de otro. Si ese niño tiene ese oído con problemas los primeros años de vida, cuando él va a llegar al proceso lector, es probable que tenga dificultades en la conciencia fonológica porque tuvo dificultades en la base de la pirámide. Y así vamos a ir viendo que diferentes áreas se van dando sobre otros cimientos. Si hablamos de la percepción visoespacial que está acá, que se va a dar antes de adquirir la lectura, se va a dar antes de los procesos matemáticos, yo también tengo que tener una maduración y una coordinación de la postura, una coordinación de mi ojo y de mi mano previa para lograr esos aprendizajes. Entonces hay que hacer mucho énfasis en todo el desarrollo del preescolar antes, que es lo que está en nuestras manos, hacer énfasis en políticas públicas de cuidado materno, de que mamá estimule, papá, todos los que están, los cuidadores, pero también énfasis en el preescolar para trabajar habilidades que son previas a los aprendizajes académicos. No hay apuro en construir la pirámide. Si nosotros empezamos a poner bloques en la pirámide mal puestos, lo de arriba se va a caer, se va a derrumbar, va a tener trastornos, dificultades, pero si vamos cimentando la pirámide de manera firme, estos aprendizajes se van a ir dando de mejor manera y no se van a ir perdiendo. Esta diapositiva lo que dice, ya le conté, es que a medida que nacemos y llegamos hasta la pubertad, vamos a tener una superproducción de conexiones. Las neuronas están súper conectando, pero a medida que entramos en la adolescencia y hay cambios hormonales, también hay cambios químicos, neurohormonales. Esos cambios hacen que empiece la poda sináptica y empiece entonces, empiezo a perfilar y a quedarme con lo mejor del cerebro.
El cerebro de un adulto no es un adulto, o el cerebro solo empieza a parecerse con el de un adulto alrededor de los 20 años. Oficialmente la adolescencia se acaba a los 25 años. Entonces hay que tener mucha paciencia con nuestros adolescentes. Hay que tener, yo hago un llamado también de paciencia a los que están decidiendo o guiando a los adolescentes a escoger bachillerato. Es muy difícil tomar decisiones con un cerebro adolescente, un cerebro que todavía es inmaduro, como este que está aquí, que tiene por lo menos 16 años y tiene que tomar ya la decisión del bachillerato y no tiene todas las condiciones necesarias para tomar una decisión importante. Entonces, al adolescente hay que guiarlo hasta a partir de los 21, 22, 23 años, que es cuando termina oficialmente la adolescencia y termina ya del cerebro de madurar completamente. Otra cosa que nos dice la neurociencia y que nos está afectando, ya nos venía afectando desde antes, pero nos está afectando post-COVID, tiene que ver con la multitarea o el multitasking, que es que queremos hacer varias cosas a la vez. Estamos ahorita escuchando el webinar, estamos dándole la vuelta a la paila, a la cocina, a mí me ha pasado, yo estoy resolviendo cosas por el celular y estoy haciendo el desayuno y se me quema el desayuno o contesto lo que no es por el celular por intentar hacer dos cosas a la vez. Alguien ha intentado manejar y chatear, alguien ha intentado caminar y chatear, y hacer dos cosas a la vez que están en la misma área cerebral no se puede y cansa al cerebro. Entonces debemos hacerle énfasis a los papás, y aquí voy a introducir un concepto que iba a dejar para después, pero voy a introducirlo desde ya, y es el concepto de corresponsabilidad. Educar no es tarea de Meduca, ni de la escuela, ni de la Fundación Lewis Galindo. Educar es una tarea de todos. Educar tiene que ver con el padre, la madre, la tía, la abuela, la familia, tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con el Estado también. Pero los padres muchas veces están dando solo la responsabilidad al Estado, es decir, a los educadores de la educación. Y ahorita hay que hacer un llamado mayor a la corresponsabilidad. El gobierno es corresponsable tratando de dar una beca universal para todos los niños. El papá tiene que ser corresponsable en el manejo de la beca, pero también en el manejo con el tiempo del niño. Entonces, en esta corresponsabilidad con la casa, debemos transmitirle a los papás que los niños no pueden hacer dos o tres cosas a la vez, que tenemos que entrenarlo, que si está jugando, está jugando. Si está viendo televisión, está viendo televisión. Si está haciendo nada, aburrido, está aburrido haciendo nada. Esto también lo iba a dejar para después, pero meto ahorita el tema, y es la capacidad de aburrirse. Debemos estimular en el ser humano la capacidad de aburrirse. Aburrirse es bueno para el cerebro. Ahorita lo retomamos si quieren con alguna otra pregunta para ampliar más el tema, pero la capacidad de aburrirse, que va directo de esto, de la multitarea, de hacer varias cosas a la vez, es importante. Entonces, no podemos hacer multitarea, no podemos hacer más de dos cosas a la vez. Caminar y hablar sí lo podemos hacer, porque el caminar es una memoria procedural, está metida en una área que yo no tengo que pensar en ella. Pero hablar y chatear no es posible, o escuchar la televisión y chatear, se le mezcla lo que usted está escuchando con lo que quiere chatear. Entonces, no debemos practicar la multitarea, es agotador. Debemos recordar que los niveles de atención sostenida, o sea, la capacidad de mantenerse enfocado en una cosa, en una tarea, en algo que está pasando, es muy pequeña. Esto es antes de la pandemia, estos números que vamos a ver aquí. Post pandemia, lo más seguro es que esté disminuido. Cuando yo estoy hablando con niños de preescolar, los niveles de atención sostenida son tan bajos como 8 minutos. Cuando yo estoy en primaria, los niveles de atención sostenida son tan bajos como hasta 12 minutos. Y cuando estoy hablando de séptimo a 10, 7, 8 y 9, entre 12 y 15 minutos, ya los bachilleratos pueden alcanzarme también 15 minutos. Y si usted es universitario, ha intentado durante todo este webinar mantener la atención, pero lo que hemos hecho durante el webinar es prestar atención durante un periodo de tiempo largo. Usted me prestó atención los primeros 20 minutos, luego bajó su atención, es decir, se puso a hacer otra cosa, se puso a pensar en otra cosa, se puso a notar y cambió, ya no me estaba escuchando con tanta intensidad, y luego hizo un segundo
periodo atencional. De esta manera nos movemos todos los seres humanos con un nivel de atención fluctuante, en donde al inicio entonces prestamos atención, hacemos un bloque de atención, luego nos perdemos en la atención, que sería lo de acá, y luego volvemos a poder hacer otro enganche de atención. Tomando en cuenta esto, nuestras clases deben estar dadas en bloquecitos cortitos. Digo lo importante, mezclo otra actividad que no requiera prestar tanta atención, digo otro poquito lo importante y vuelvo y voy mezclando actividades en donde yo no tenga que prestar atención. Existe algo que se llama la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro está basada en estos niveles fluctuantes de atención. La técnica habla de 25 minutos de trabajo, usted hace una pausa, usted descansa unos 5, 7 minutos y vuelve y se engancha otros 25 minutos y luego va haciendo pausas, ¿no? Yo diría que ahorita en la virtualidad, cada 10 minutos como máximo tenemos que hacer pausas en lo que estamos tratando de transmitir y poder ponerle acción en ese momento al niño, es decir, alguna actividad de interacción, de intercambio, lúdica, de movimiento, para volver a conseguir un periodo de atención, un segundo periodo de atención, una vez haya concluido la actividad y garantizar que el niño va a estar a lo largo de la clase sosteniendo la atención. Edgar Dale nos habla de un cono de aprendizaje y este cono de aprendizaje nos transmite es cómo se queda la información después que han pasado 2 semanas, dependiendo de cómo la aprendí. Si la información es escuchando, como estamos haciendo nosotros ahorita aquí, solamente estamos escuchando, no es participativa, no hay tanta interacción, estarías aquí escuchando palabras, en 2 semanas solo nos vamos a acordar del 20% de lo que Emmeline dijo, el 80% se nos va a olvidar. Si esto fuese real, es decir, todos estuviésemos participando en un taller de neurodidáctica interactivo en donde medimos los niveles de atención y vemos cómo nos desenfocamos y nos enfocamos, y yo participo del aprendizaje, yo participo del proyecto de aprender, yo tengo autonomía para participar en el proyecto de aprendizaje, que es real la situación, entonces voy a recordar el 90% del aprendizaje. Es decir, tenemos que basar la virtualidad más en proyectos, ahora lo vamos a ver al final, que en experiencias que tengan que ver con lo verbal o con lo visual. Más actividades de acción para el estudiante en donde haya mayor probabilidad de recordar la información futura. Esta imagen la quise poner un poco porque una de las mayores dificultades para el aprendizaje es romper las rutinas o el ritmo. Vamos a ver. El ser humano es rítmico. Nosotros tenemos ritmos hormonales, ritmos de desarrollo, ritmos de hablar. El tono de voz de nosotros es rítmico, cada uno tiene un ritmo. Y tenemos algo que se conoce, como lo que está en la imagen, como el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un ritmo de 24 horas que rige muchos patrones del ser humano, entre esos el dormir de noche y el estar activos de día, el comer de día y ayunar de noche. Esos patrones básicos de supervivencia, como la comida, el sueño, el ejercicio físico, han perdido el ritmo en pandemia. De por sí ya teníamos un ritmo que no respetábamos el reloj biológico, nos acostamos muy tarde, comemos muy tarde, estábamos rompiendo ciertas cosas del reloj biológico, pero ahora con la pandemia hemos perdido el ritmo total. Estamos en desincronización general y hemos perdido las rutinas y el ritmo. Entonces yo puse esta imagen aquí porque hablando de la corresponsabilidad que ya hablamos entre el papá y la escuela, entre la casa y la escuela, debemos recordar a los padres que deben haber rutinas en la casa. Un cerebro con rutinas es un cerebro menos ansioso, menos miedoso, menos irritable, porque ya sabe, ¿se acuerdan que hablamos de la incertidumbre y de cómo hay que predecir el futuro? Bueno, el cerebro con rutinas ya sabe que viene, ya sabe que ahora a las 7 de la noche voy a cenar y ya no voy a comer más. Y sabe que a las 10 de la noche voy a apagar todos los dispositivos electrónicos, a las 11 me voy a dormir y me voy a parar a las 7 de la mañana y en la mañana voy a hacer ejercicio. El cerebro con rutina está un poco más tranquilo porque sabe qué viene después.
Entonces, generarle a los chicos rutinas va a ser básico para que este regreso a clase sea significativo. Si ese cerebro está sin rutina, no va a haber aprendizaje. Entonces, esta imagen era para hacerles el llamado a uno como docente y como humano que quiere envejecer correctamente, tener rutinas nuevas en casa junto al teletrabajo y llamar a los padres y a los estudiantes a mantener rutinas saludables que van a poder preparar el cerebro correctamente al aprendizaje. Otra de las cosas que nos ha enseñado la neurociencia es que cuando dormimos hacemos lo que se llama consolidación del aprendizaje. La memoria tiene varias partes. Lo primero es la repetición. En el día usted repite, 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 repite. Cuando usted duerme, hay cambios a nivel de las dendritas que le mostré, hay cambios proteínicos en esas dendritas y ellas se solidifican, se unen para no separarse porque ese aprendizaje ya se dio. Esa consolidación, ese aprendizaje se da cuando yo duermo. Cuando estoy en sueño REM, soñando, estoy haciendo el aprovechamiento del aprendizaje del día. Por lo tanto, segundo consejo para que esto de la virtualidad funcione, el estudiante dentro de las rutinas tiene que tener una buena higiene de sueño. ¿Eso qué significa? Significa que si es un preescolar, el preescolar tiene que dormir entre 10 y 13 horas de sueño. Sacando cálculos, si durmió 9 de noche, tiene que hacer entonces una siesta. A partir de los 5 años, la siesta se debe evitar y ya a los 6 años, en la primaria, el niño necesita dormir entre 6 y 13 horas, el adolescente entre 8 y 10 y ya a partir de que soy adulto, necesito dormir entre 7 y 9 horas de sueño. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer énfasis en esta nueva realidad es que los patrones de sueños debemos de tratar de conservarlos lo mayor posible dentro de esas rutinas, los patrones de sueño y la cantidad de horas de sueño necesarias para que el aprendizaje se consolide correctamente y logremos entonces que el aprendizaje sea significativo. Todo aprendizaje, para que sea efectivo, debe tener un par de componentes y uno de esos componentes que creo que ya lo han escuchado repetidas veces cada vez que se habla de neuro, hablamos de emoción. La emoción precede la razón y es por eso que votamos como votamos en democracia, porque nos emocionamos de alguna manera por un candidato y nos volvemos irracionales de otra manera. Entonces la emoción siempre nos gana. Somos seres emocionales. Cuando hablamos de algoritmos o de máquinas para tomar decisiones sobre nosotros, es porque la máquina no es emocional, trabaja sobre la data, sobre la información que usted alimentó en la máquina y ella va a tomar una decisión. El ser humano tiene un componente emocional, eso es de humanos, por lo tanto hay que usarlo a favor de nosotros. Si la emoción es curiosa, si es una emoción positiva, si es una emoción de alegría y me asombra, me da curiosidad, voy a poder lograr que el aprendizaje sea mayor. Sé que nos va a costar un tiempo adaptarnos a la virtualidad. Yo hago ahora teleconsultas y de la realidad de la consulta con el paciente a una pantalla me ha tomado unos 3 meses aprender algunas cosas. Así que nos va a costar un tiempo aprender la virtualidad y aprender estrategias de la virtualidad. Pero una vez que las aprendamos, no vamos a querer salir de ahí porque hay tantas estrategias a nivel de virtualidad que podemos usar para asombrar, para despertar curiosidad, para ganar, para premiar de diferentes maneras, que nos vamos a querer quedar con esas aplicaciones. Al cerebro para aprender, un cerebro que necesita para aprender, como les estoy contando, necesita emocionarse, necesita sentir curiosidad, pero la emoción no puede ser una emoción negativa. Ven que tenemos emociones positivas y emociones negativas. Dentro de las emociones negativas está primando el miedo. O sea que lo primero que hay que tratar de hacer es calmar ese cerebrito que está llegando a la virtualidad con miedo. Los niños son curiosos y al ser curiosos pues se les olvida un poco el miedo en esa curiosidad y se mantienen muy motivados al inicio. Pero si alguno está llegando con miedo, si alguno está llegando
con esa sensación, hay que tratar de traducir esa emoción que es negativa en emociones positivas como la curiosidad. Al cerebro le encanta jugar. Nosotros todo en un inicio lo aprendíamos jugando, transmitimos conocimiento jugando, así que hay que seguir jugando aún en la educación. Está de moda la gamificación y yo los llamo a tomar cualquier curso o leer sobre la gamificación, que es cómo yo meto los juegos en la virtualidad y cómo yo me apoyo de esos juegos de la virtualidad, en la virtualidad. Y lo otro son las historias. Al cerebro le encanta que le echen cuento. Así mismo, literalmente, al cerebro le encanta que le echen cuento. Le gustan las historias, le gustan los dramas, ven el éxito de las novelas, el éxito de las películas. Esos son puros cuentos, solo que están puestos de manera audiovisual. Entonces, tomando en cuenta que nos gusta el cuento, nos gusta el bochinche, nos gusta el cuchicheo, podemos usarlo a nuestro favor. Hay algo que se llama storytelling, que son formas de contar historias como con cómics, con dibujitos, que también podemos aprender, que es más fácil de usar cuando es virtual, que se puede usar en la virtualidad, para poder transmitir una información o un contenido en forma de historia, ¿no? Nuestro cerebro aprende de forma integral. El cerebro primero mira el árbol y se aprende el árbol y luego va viendo que el árbol está compuesto de hojas, de ramas, de tallo, de raíces, etcétera, pero miro el árbol total primero. Entonces, lo mismo pasa al momento de enseñar. El cerebro no aprende por fragmentos. Por eso es muy difícil cuando yo doy la clase de español y después trato de ir a las clases de ciencias naturales. Ahora más que nunca en la virtualidad se nos va a exigir un cambio de paradigmas en cuanto a lo que sabíamos de educación. Y uno de los cambios de paradigmas es que voy a tener que tener un objetivo para el día más que varios objetivos por materia. No sé cómo vamos a lograr esto, pero hay que lograr que se dé un solo objetivo, no de manera fragmentada, porque si no el cerebro no va a lograr ser muy eficiente aprendiendo por fragmentos. Lo interesante sería dar un objetivo por varias materias y es posible darlo por varios días hasta que el cerebro lo logre afianzar. Importante reducir. Vamos a hablar otra vez ahorita cuando hablemos de virtualidad de la importancia de reducir, decir las cosas rápidamente. No lo he hecho hoy, tengo 1 hora y 10 minutos hablando, pero todo es importante a nivel de cerebro, pero reducir. Sería más impactante para el cerebro 50 clases de 10 minutos que 10 clases de 50 minutos. Entonces, aquí vamos otra vez. Debemos tratar que estas clases virtuales no pasen de los 10 o 15 minutos. Y si somos conscientes de lo que venimos hablando de corresponsabilidad, le vamos a transmitir al papá diciéndole que va a ser más corto para que sea más efectivo. Yo les quería poner un meme y se me pasó que era el meme de que la maestra está preparando su clase y demoró 4 horas preparando su clase y luego del otro lado de la pantalla está la mamá y dice 10 minutos, 20 minutos de clase, esta maestra sí es fresca. Y la verdad es que nadie tiene idea cuánto cuesta montar algo desde la virtualidad hasta que está atrás de la pantalla y montar una clase fácilmente puede llevarse 4 horas, 3 horas. Así que mi recomendación es que esas clases sean lo más cortas, impactantes, asombrosas, curiosas, llenas de juegos y de historia posible, pero eso se habla con el papá y se le explica que ahora quizás estemos menos tiempo presencial y el niño va a ser un poco más autónomo o se va a dirigir él mismo en su aprendizaje. Otra de las cosas que es un reto en pandemia, y vamos a ver cómo lo logramos, es que hay que moverse para aprender. Dar una conferencia sentado en una silla es terrible para mi memoria. Mi memoria va recordando a medida que camina durante todo el auditorio y va fluyendo y va recordando esta información, quiere contar este chiste, quiere contar el otro chiste y por ahí fluye mejor. Pero sentada en la silla estoy como prisionera de que primero tengo que estar quieta, sentada, por eso muevo tanto las manos, porque uno está llamado a moverse. Naturalmente el cuerpo, el cerebro pide el movimiento, porque el moverse oxigena el cerebro, mejora el sistema cardiovascular, baja los niveles de azúcar. Cuando tenemos baja azúcar en el cerebro podemos pensar mejor. Y hacer ejercicio nos genera movernos, no hacer ejercicio, movernos en general, genera endorfinas y las endorfinas nos hace sentir mejor. Tratemos de iniciar todas las clases con algo de movimiento.
No, ya digo, no sé cómo lo vamos a lograr a través de la pantalla o a través de la televisión o del radio, pero tratar de que el niño, la niña, el adolescente se muevan antes de empezar cualquier clase puede ser una muy buena estrategia para hacer que el cerebro esté listo para el aprendizaje. Otro de los principios básicos en neurociencia, que ya vimos lo de la poda y de que si no lo uso, lo pierdo. Las conexiones neuronales que van a sobrevivir, las conexiones que van a seguir a lo largo de mi vida son las conexiones que utilice más y las conexiones que no use se van a ir perdiendo o se van a ir podando. Ya casi estamos terminando para ir a las preguntas, que me imagino que hay varias preguntas acerca de lo que hemos ido conversando hoy. Vamos a recordar en la virtualidad, sobre todo en estos momentos de pandemia, que estamos pasando por los niveles de atención. Ya vimos que eran bien reducidos. Vimos que en un preescolar pueden ser niveles de atención de 8, pues los niveles de atención ahorita están siendo cada vez más bajos. Por lo tanto, el llamado es a recordar que somos distráctiles y más en época de pandemia. Nos concentramos, nos enfocamos, nos volvemos a desenfocar, volvemos, venimos y vamos. Entonces, recordar que también lo más importante de una información debe ser reportada al inicio de lo que voy a hablar o al final. Abro con lo más importante en la clase y termino con lo más importante de la clase. El vínculo del que ya hablamos, el apego, el conocer al otro, el generar vinculación con el otro, me va a facilitar que el otro aprenda y va a facilitar el aprendizaje con el otro. Entonces, en la virtualidad, el llamado a ver cómo yo vinculo con ese niño a través de la virtualidad, pero no solo de la docencia, sino de otras actividades que pueda también generar. Generar en el aprendizaje autonomía, proporcionando que haya asincronía. No sé ahorita cómo se regulan las cosas en términos de Meduca, pero lo ideal es que el chico pueda hacer las tareas o hacer los aprendizajes basados en proyectos asincrónicamente, es decir, en el mejor momento para él. Si la mamá está trabajando de día y le puede dedicar la tarde, hacerlo en la tarde. Si el papá está trabajando de tarde y tiene mejor la mañana, que sea de la mañana, de manera sincrónica, sería lo ideal. Y generar aprendizajes basados en proyectos en donde el propio educando es autónomo en su aprendizaje. Comunidades de aprendizaje. El ser humano es social. Ya hablamos hace ratito de lo importante que son los vínculos, lo importante que es socializar. La mayoría de mis pacientes dice que solo iba a la escuela por el recreo o por el parking después de la salida. Ellos no iban por la escuela, así que ya se perdió el vínculo, ya se perdió lo social de la escuela porque no hay recreo y no hay parking. Así que de alguna manera tengo que crear comunidades en donde se sienta esa vinculación para que los chicos quieran seguir aprendiendo y generen mayor necesidad de estar juntos para aprender. Priorizar los contenidos e irlos asociando. Pueden comunicarse con otros docentes de otra materia o si son varios maestros de diferentes clases, dar un solo objetivo para varias materias y no repitiendo, porque debo hacer microaprendizaje. Recordar y hacerle saber a los papás que menos es más. Señor papá, yo voy a dar una clase de 10 minutos, que significa en la vida real 1 hora. Pero en la virtualidad, menos es más, por lo tanto, yo solamente voy a dar una clase de 10 minutos. Que la metodología nueva promueva el análisis. Siempre se ha tratado esto a nivel de escuela, pero lo que sí es cierto es que somos repetitivos y memorísticos al momento de evaluar. Ponemos cosas de lleno espacio, cuál es la mejor respuesta. Esas son formas de evaluación que no se van a poder usar en la virtualidad. Las nuevas formas de evaluación van a requerir proyectos y análisis más que memoria o conductas fáciles como la memoria. La memoria es una función muy básica, el análisis es una función superior. No centrarse solo en lo académico. Si yo tengo que enseñar la tabla de multiplicar del 4, ese es mi objetivo académico, pero quizás yo también puedo enseñar a respirar al niño o a la niña, que yo los he estado viendo que están muy estresados. Les enseño alguna técnica de respiración ligada a la tabla del 4, para que a la vez de que aporto contenido académico, estoy aportando contenido mental o emocional,
o les doy la oportunidad de hablar, en algún momento abrir los micrófonos y hablar de sus miedos para que el aprendizaje no se centre solo en lo académico. Y finalmente el llamado a hackear el disco duro del sistema educativo. El sistema educativo tiene muchísimas cosas que tenemos que modificar. Siempre se habla de una educación inclusiva. Para que la educación sea inclusiva tiene que llegar a todos. Así que hay que cambiar muchísimas cosas de nuestro sistema educativo y estamos en el mejor momento, gracias a la crisis de la pandemia, para modificar y cambiar cosas que no estaban bien en nuestras aulas de clase y poder mejorarlas para el bien de nuestros estudiantes. Y antes de cerrar o ir a las preguntas, quiero contarle que desde la neurociencia también sabemos que el cerebro solo quiere ser feliz. Eso de ser exitoso, de ser el número 1 de la clase, de ser el que el mejor carro tiene, de ser el que más títulos tiene, el cerebro no lo logra entender. El cerebro solo quiere ser feliz y sobrevivir en esa felicidad, no en el éxito. Así que transmitámosles a nuestros estudiantes las destrezas para ser feliz en la vida y poder que sean mejores individuos y mejores ciudadanos, ¿no? Mayra, ¿cómo vamos con las preguntas? Hola, muchísimas gracias, doctora Emily. Definitivamente, creo que a la audiencia le ha gustado muchísimo la presentación, muchísima información de valor para ellos en este momento, pero queremos saber también qué piensan. Así que en este momento vamos a hacerle una pequeña encuesta para que les va a salir allí en el chat para que ustedes en este momento nos digan qué tal les ha parecido este webinar el día de hoy y vamos a ver qué opinan. Y inmediatamente pasamos a algunas preguntas que nos han estado llegando. A ver, dice la encuesta. Vamos a ver, pueden ir votando si les ha parecido que es bueno, excelente, regular, ahí pueden colocarlo en la encuesta. Y es totalmente anónimo, así que sin temor a ser totalmente sinceros en la encuesta. Se los vamos a agradecer. Mira, vamos al 92%, dice que excelente, súper. Y un 12% dice, 11% dice que bueno. La verdad es que la encuesta habla por sí sola. Gracias por hacernos llegar su opinión porque es súper valiosa. Vamos a ir a algunas de las preguntas que nos han manifestado, que nos quedan pocos minutos, pero vamos a tratar de rescatar algunas. Walter de la Rosa dice, ¿cómo podemos trabajar 40 minutos virtual en los estudiantes de premedia para no caer en estrés? Okay. Profesor Walter, yo diría que volvamos a la frase de hackear el sistema educativo. Pensar en 40 minutos. Si hay que cumplirlos por ley, pues ni modo, pero pensar en 40 minutos puede ser flexible, ¿no? Yo puedo pensar dar 10 minutos de clase y permitir que mis estudiantes de premedia tengan unos 15 minutos de interacción grupal y realicen algunas actividades en microgrupos. Otra de las cosas, y estoy tirando ideas al aire porque todos estamos aprendiendo de la virtualidad, no hay ningún paper, no hay ninguna tesis, no hay ningún documento que diga cómo lo vamos a hacer. Todos los países están improvisando un poco, pero tratar de que la clase sea de 10 minutos, 15 minutos, un tiempo para socializar. Y lo otro que se puede hacer es reducir, y eso es más trabajo para el docente, pero reducir los grupos. O sea, si el grupo es de 35 estudiantes, yo atiendo 15, atiendo 20, para permitirles a ellos la interacción grupal en el momento de la clase. Y lo otro es que de 20 minutos presencial y los otros 20 minutos sean autónomos, o sea, que el chico sea capaz de desarrollar el contenido por sí mismo. Yo dejé un link con un video que el niño tiene que ver y ese video le tomó 5 minutos verlo y dejé un aprendizaje basado en preguntas que él debe contestar sobre el video que vio y ahí ya cumplimos los 40 minutos de clase sin que el docente sea necesario. Una de las cosas que hace el e-learning es que el facilitador no tiene que estar sincrónicamente. Esa es una de las maravillas de esto, de que podemos aprender en cualquier momento sin que el facilitador esté presente. Entonces, recordar eso al momento de transmitirlo a los chicos. Tú puedes aprender el objetivo aunque yo no esté. Y lo vas a hacer a través de tal actividad, pueden hacerlo grupal. Los trabajos en grupo son un éxito. Y ahora ellos van a saber conectarse por Skype, por Zoom, hasta por los videojuegos se conectan para hablar. Así que los trabajos grupales, a partir, yo diría que de los 11 años, van a ser un éxito y tienen que usarlos un poquito más. Y eso les va a permitir evaluar, porque evaluar en la virtualidad también es un poco difícil si nos quedamos con el paradigma de la memoria. Así es.
A ver, vamos a ver, acá hay una pregunta que me marcan Sandra Quintero. ¿Qué pasaría si un grupo de madres embarazadas asistieran a diario a un aula de clases? Bueno, es una Ella pregunta. habla por el estrés crónico, sí, ella habla seguro por el estrés crónico. Hay estudios, por ejemplo, de mamás con trabajos de alta carga de estrés, es decir, médicos, urgenciólogas, eh, corredores de bolsa, personas que manejan bufete de abogados muy alto, con alto nivel de estrés en el embarazo, y hay un par de estudios que apuntan a trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, la mamita, aparte de comer bien, tiene que tener un ambiente emocional protector para que ese bebé esté bien. El estrés es tóxico en cualquier etapa de nuestra vida. Todos los sentidos, así es. Y por eso como maestro, pues que ya sabemos que es una profesión de riesgo, tenemos que tener más aliados cerebrales, practicar más ejercicio físico, dormir mejor, tener mejores niveles emocionales, porque de por sí nuestra labor, yo no estoy en un aula de clase, así que no me ganaría el mérito, pero la labor de ustedes es altamente demandante, así que hay que usar estrategias para poder sobrevivir a esa alta demanda. Esta pregunta de Isabel Yangües, la he visto, varias personas emitieron consultas sobre eso, de por qué ayudaba a aburrirse al cerebro. ¿Por qué aburrirse ayuda? Voy a ponerlo de otra manera. Pónganse a pensar, ¿qué inventarían ustedes? Entonces, cuando usted le pregunta a muchos adolescentes, ¿qué se les ocurre que van a inventar? Mucha de la respuesta es, ya todo está inventado. Es que ya todo está inventado. Y cuando se te ocurre una cosa, la buscas y ya está inventado, ¿no? Y esas cosas están inventadas solo porque la persona se pudo aburrir antes de inventarla. O sea, una de las cosas que el cerebro requiere para crear es aburrirse. Primero nos aburrimos y luego viene la super idea brillante que dice, se me ocurre que debo plantar espinacas, porque las espinacas son de fácil cultivo, se crían bien en Panamá, tienen folato, ácido fólico que me va a ayudar a mi cerebro, entonces yo voy a crear espinacas. Pero si yo no me aburro en ningún momento, yo no veo la necesidad de cultivar espinacas que va a servir para mi cerebro porque no le di chance a mi cerebro de producir ideas. Si usted no quiere ser productor de ideas, usted vive ocupado todo el tiempo. Si usted quiere poder producir ideas, usted tiene que aburrirse por ese lado. Segundo, por más que usted quiera estar súper excitado, súper animado, súper divertido, cuando viene la vejez, todo cambia. Cuando usted empieza a envejecer, que tiene menos movilidad, que tiene menos destreza, menos recursos económicos, menos todo, usted empieza a aburrirse más. Y entonces en la tercera edad tenemos mayor deterioro cognitivo y mayor depresión en las personas que no saben aburrirse. Entonces no solo es una estrategia que nos sirve para aquí y ahora, sino que nos sirve para la vejez, porque la vejez se trata de aburrirse. Si ves que los abuelitos tienen mucho tiempo libre, los que no siguen trabajando, muchos no quieren jubilarse, precisamente, hombre, muchos por las deudas, pero algunos otros porque, ¿y qué hago en el tiempo libre? ¿Y qué hago? Bueno, aburrirse, y esto es para que se lo repitan a los niños, no ha reportado ningún caso de muerte. ¿Sí? El COVID tiene una tasa de letalidad alta, pero el aburrimiento no tiene letalidad. Nadie se muere por aburrirse. Así que hay que aburrirse. Y cuando usted se aburre, consume menos. Y consumir menos es bueno para el planeta. Así que aburrirse trae ganancia por muchos lados, ¿no? Así es. A ver, nos pregunta Eloisa del Carmen Montilla, ¿cuáles son las ventanas más significativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para que se logre un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, primero las ventanas no irían en la primaria, irían más chiquiticos, que es cuando adquiero el lenguaje. Como les dije, un niño o una niña que tiene un buen lenguaje va a garantizar que va a aprender mejor en la escuela. Entonces yo diría que la ventana del lenguaje es importante y por eso voy a hacer y meter el comercial aquí de no ponerle pantallas o dispositivos electrónicos a los niños menores de 2 años, porque casualmente las pantallas y los dispositivos electrónicos interfieren con el lenguaje que se está formando. Entonces, una de las ventanas importantes para el aprendizaje académico es el lenguaje. Otra de las ventanas importantes para el aprendizaje y que tiene un hito entre los 7 años y después de ahí se desarrolla hasta los 21 años, es la capacidad de inhibición
o sea, la capacidad de autocontrolarme. ¿Qué es la capacidad de inhibición? La capacidad que están teniendo ahorita. Voy a escuchar el webinar, aunque tenga otras cosas que hacer, tengo que ir a lavar, tengo que ir a planear. No, me voy a inhibir de mis otras cosas importantes y voy a prestar atención a esta. La inhibición es lo mismo. Quiero comprarme una cosa por internet. No, no hay plata, me inhibo, me aguanto. Entonces, la inhibición se da en un pico alto entre los 6 y 7 años, que es cuando debería el aprendizaje académico ya empezar a darse más formalmente, porque ya el niño puede prestar atención al aprendizaje académico e inhibirse. Entonces, antes del aprendizaje académico del lenguaje, la inhibición son 2 ventanas importantes, y por ahí el de la lectura. Si el niño nos pasó a segundo grado sin leer, no lo dejen avanzar más. Detallen si tiene un trastorno del aprendizaje, un trastorno del desarrollo, pero investiguen por qué el niño pasó el primer grado sin leer, porque la lectura transforma el cerebro, y mientras ese niño no aprenda a leer, su cerebro no ha sido transformado, no está listo para el sistema educativo como tal, que es a través de la lectura. Ok. Tenemos una consulta de José Villarreal que dice ¿qué alimentos ayudan al cerebro? Sí, los alimentos que ayudan al cerebro, bueno, los que están de moda porque son neuroprotectores, está el aguacate, que tampoco es que lo podemos comer 3 veces al día todas las semanas porque tiene grasa. Si bien son omega 6, 9 y son omegas saludables, en exceso es grasa. El aguacate es uno de los neuroprotectores más estudiados. Los frutos rojos, las fresas, las berries, los arándanos, la sandía, los frutos rojos, los pescados grasosos, porque también tienen omegas, el atún, el salmón, todos los pescados que contengan grasa, las hojas verdes, todas las hojas verdes son súper protectoras para el cerebro, el aceite de oliva, el nance, el coco. Si usted quiere comerse algo dulce, prefiera frutas, y dentro de las frutas como el coco, el nance, son protectoras. El huevo es barato, es económico, viene a muy buena fuente de proteína y de omegas también, tiene grasa saludable. Y lo que sería contrario, sería un alimento que no deberíamos consumir, son los de las azúcares procesadas, ¿no? Los que tienen alto contenido de colores o de azúcar. Todos esos jugos, las leches con colores, con saborizantes, eso debemos tratar de evitarlos porque el exceso de azúcares procesados es veneno para el cerebro. Y si usted es adulto, si es adulto, el cafecito también es neuroprotector. 2 cafecitos al día tienen funciones neuroprotectoras, así que el que es cafetero puede tomar café como efecto protector. Excelente, podemos tomar café entonces. A ver, Anaís Aparicio dice, si para un adolescente común el tiempo de atención es hasta 15 minutos, ¿cuánto sería con chicos con capacidades especiales? Depende de la capacidad especial. Si es un déficit de atención, pues es una atención muy cortita, que no es de 15 minutos. Si es un trastorno del espectro autista, al contrario, podría ser que su nivel de atención sea muy alto y pueda enfocarse y focalizar por un periodo de tiempo muy largo. Si es una discapacidad intelectual, también los periodos de atención van a ser cortos. Si es un trastorno de ansiedad, también va a estar distráctil. Va a depender de qué discapacidad es o qué necesidad educativa especial es. Pero pensar de que van a ser menores a lo esperado, a no ser que sea un trastorno del espectro autista que se focalice entonces de manera diferente, ¿no? Sí, bueno, tenemos más preguntas, pero ya estamos faltos de tiempo, así que no sé si tiene una última recomendación o comentarios que le quiera dar a todos los educadores que están conectados. Sí, yo noté una cosa que no quería que se me olvidara, lo de corresponsabilidad ya lo dije, lo de hacer ejercicio físico ya lo dije hasta para nosotros, de vueltas en el mismo cuarto, no importa, salte, brinque, haga algo, pero hay que moverse, y tomar sol. Estamos olvidando por estar teletrabajando, tomar sol. El sol es básico para la vitamina D, pero también para regular el ritmo circadiano. Así que no dejen de tomar sol en algún momento en la mañana temprano y en la tardecita para que no se quemen y las melanomas no salgan, pero hay que tomar sol y llamar a nuestros niños a el tomar sol. Y gracias a todos los que estuvieron tanto tiempo escuchando esta información. Espero que sean agentes replicadores. Sí, muchísimas gracias a usted
por este tiempo y esta valiosa información. De verdad, los profesores están súper entusiasmados. He visto muchos comentarios en el chat de que están preguntando si pueden volver a ver este video, si lo hemos grabado, cómo pueden acceder al material. Han comentado que deberían darle información como esta a todos los docentes del país, han comentado en el chat, así que son muy buenos comentarios. Y de nuestra parte, compartirles que nosotros vamos a estar, este webinar fue grabado y lo vamos a estar compartiendo, se los vamos a hacer llegar a todos los que estuvieron inscritos al correo electrónico, pero también lo vamos a colgar en nuestro sitio web educaciondigitalpanamá.com. Allí vamos a colgar todos los webinars que hemos estado transmitiendo desde la semana pasada, así que lo van a poder ver ustedes y lo van a poder compartir también con sus colegas que consideren que les puede ser de valor. Desde el programa Educación Digital estamos para apoyarlos en este proceso, en este nuevo reto que tenemos de la educación a distancia, esta educación también virtual, que es nueva para todos en este sentido de que es lo único, es la única arma que tenemos ahorita para poder llegar a esos niños y poder seguir acompañándolos en su proceso de aprendizaje. Desde esta página web de Educación Digital Panamá, ustedes también van a poder acceder a recursos que tenemos para los niños, recursos virtuales de matemáticas, de español, de ciencias. Hay inclusive un juego de matemáticas, el oráculo mágico, que les puede servir para todo ese tema de gamificar y hacer esas actividades mucho más atractivas para el niño y que realmente podamos hacer esos ritmos de aprendizaje como lo hemos visto aquí con diferentes actividades y que el niño realmente tenga tiempo de aprendizaje de calidad, ¿no? Que les deje ese aprendizaje para el futuro. Les agradecemos todo el tiempo que han dedicado esta hora y media de esta tarde para compartir. Y sin más, los invitamos a seguir aprendiendo y seguir transformando la educación de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Emily, señora Marta, por haber